Bueno, Harold Modesto es director del Observatorio Judicial Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y yo lo he llamado porque hay un informe de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, es un órgano, ya ustedes saben, protección de derechos fundamentales de la región, y sobre todo se enfoca en la parte de pues lo que es el descongestionamiento de los prevenidos de libertad, pero estamos hablando de la parte de la prisión preventiva, no gente que no de sentencia firme que hayan adquirido la autoridad de la cosa juzgada. Y en ese sentido, pues, y para ver un poco también sobre la realidad de la República Dominicana, por más que a veces algunos colegas periodistas me dicen que yo después que estudié Derecho, como que soy muy legalista, muy leyista, me dicen, por el hecho de que aquí también hay una cultura de que cuando un justiciable no está en prisión, creemos, bueno, porque se cayó el expediente y eso, quizás ese error yo lo hubiese cometido anteriormente, antes de haber estudiado Derecho, pero ya tengo otra visión. Harold, ¿cómo anda todo, caramba? Muchas gracias, don Héctor. Gracias por abrirnos el espacio. En nombre del Observatorio Judicial Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, tengo que decirle que es para nosotros un honor estar aquí compartiendo con usted. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Harold, hablamos de ese informe, esa realidad que uno ve de prisión, de la gran cantidad de presos preventivos en la República Dominicana, es una realidad que también se vive en el contexto de América Latina. ¿Y cuál es la intención que tiene la Corte en este sentido, la CIDH en este sentido, pues para un poco mitigar esa situación? Como usted sabe, la Comisión Interamericana de Es la Derechos comisión, Humanos, perdón, vamos a aclarar, no es la sí, Corte, es es la la comisión, comisión, es la comisión. que Sí. es uno de los dos órganos del Sí, sistema claro, la Corte interamericano. es un órgano judicial, sí, Y exactamente. la comisión tiene Sí, funciones, además de observar a los estados eso buenas es así, prácticas para la materialización efectiva de los eso es derechos así, humanos, hace los informes pertinentes eso es cuando así. observa que algunas cosas no están saliendo como debieran. Se pasan de contentos a veces en medio, hacen informes sesgados, pero bueno, Sí, es mejor que informen hasta que creen ciertas alarmas antes que no se diga nada. es correcto, democratizan el problema por lo Eso es menos. así. Bueno, en efecto, la comisión ya viene desarrollando trabajos en esa dirección sobre el uso de la prisión preventiva. En el 2013 hizo el anterior y ahora en julio de 2017 presentó el último de los informes, que se trata de medidas encaminadas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas. Okay. Como bien usted lo dice, en América Latina el uso de la prisión preventiva, quizás por los factores que nos unen y que une a los poderes judiciales o que los vincula en el sentido de que son similares, parece ser que también incide en cómo se ve el tema de la prisión preventiva, por varios aspectos. La comisión esencialmente lo que está observando es que la prisión preventiva está teniendo, a pesar de lo que dicen los códigos procesales penales de la región, que en gran parte tienen la misma base que es el código tipo modelo para Iberoamérica, Así es. está observando que está sirviendo como un instrumento distinto a aquel que se concibió, que es un instrumento para garantizar la presencia del imputado a todos los actos del Eso es así. procedimiento. En consecuencia, ha identificado sobre todo que los problemas identificados o tratados en el 2013 persisten. Estos son, bueno, ver a los poderes legislativos plantear salidas al tema de la inseguridad vinculados al uso de la prisión preventiva. Por eso no debe sorprendernos que siempre que escuchamos hablar de nuevas leyes en el ámbito de la justicia penal, están orientadas a mayores condenas, a condenas de cuantía mayor, o también a medidas que reduzcan la posibilidad de que se tomen otras alternativas al encarcelamiento, como son, entre las medidas que están disponibles, 6 de las 7 y la Claro. más grave, la prisión preventiva. Del 226 del Código Procesal Correcto, Penal. es así. Además, también plantea el informe que esto hay que sumarlo a la práctica de los poderes judiciales, porque esto está en el plano legislativo, pero también en la práctica, que nos dice, como por ejemplo pasa en República Dominicana, que algo hay que prestarle atención cuando vemos que del sistema penitenciario, de su totalidad, el 60% de los internos son preventivos. Vamos a poner a la ciudadanía en contexto en ese sentido. Eso quiere decir que de 25.000 o más internos, el 60% son internos preventivos.
cuando uno lo pone en la balanza, 65%. sí, los condenados Los condenados. son muchísimo menos Sí, que los claro. preventivos, y eso alerta. Ahora bien, la forma de observar eso quizás no es la idónea solo pensar en las cantidades, hay que tomar los datos con cierto cuidado, porque las medidas de coerción son sin dudas de las actividades jurisdiccionales más recurrentes en República Dominicana. Por ejemplo, en el país en el año 2016 fueron solicitadas en la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente, o en las oficinas Sí. Oficinas Judiciales de Servicio de Atención Permanente, más de 24.000 medidas de coerción el año pasado. Mientras que en libertad se solicitaron más de 6.000. Esto quiere decir que hablamos de más de 31.000 solicitudes en República Dominicana con relación a las medidas de coerción. Cuando pensamos en permanente, sabemos que la gran carga de trabajo está ahí, porque es uno o dos o tres jueces para un juzgado especializado para las solicitudes que no admiten demora. Si vemos esto de esta manera, habrá que analizar despacio si realmente estamos hablando de que se impone mucha prisión preventiva o que se solicita mucha prisión preventiva. ¿Cuál es la observación de la comisión? Es que la política criminal está pretendiendo dar respuesta a un problema de inseguridad a través de una medida judicial. Y no es ahí donde está, porque a lo que hay que apostar esencialmente es a la prevención situacional del delito, no a la represión del delito con mecanismos que no están orientados para eso. Nunca habrá una solución si lo vemos de esta manera. Claro. Otra observación de la comisión. Se convierte en un círculo vicioso la situación. Claro que sí, precisamente. Mayor preso, más delitos, más de todo, y entonces... Claro. Sí. Y se resuelve al menos el clamor. O sea, se le pone un paño tibio al clamor público de que hay que meter a las personas presas, por decirlo como uno lo escucha claro, cotidianamente. Claro. Y que puede ser, pero las personas no están entendiendo bien la dinámica del proceso y le toca al Poder Judicial y al mismo Ministerio Público hacer los esfuerzos para comunicarlos bien. A esto la comisión suma la presión. Sí, porque aquí, perdón, yo lo digo, o sea, aquí se hace un escándalo por el hecho de que una persona esté privado de libertad y se le varía la medida de coerción por una de las 6 previstas en el artículo 226. O sea, aquí ya lo que se establece, bueno, se cayó el expediente y aquí, pero personas inclusive con formación jurídica, claro, y que tú dices, pero bueno, ven acá, y qué es lo que... Ah, bueno, porque entonces sí, eso lo hacen con el que tiene para poner una fianza, por el que no tiene, etcétera, etcétera. Entonces aquí le dan una explicación hasta un poco sociológica al asunto y la verdad que se crea una crisis con eso, con gente que inclusive tienen que saber que la excepción, claro, es la prisión y que la libertad es la regla. Pero bueno, sigamos. Y cuando hay que revisar la evidencia empírica, los datos están ahí, solo hay que revisarlos, analizarlos con cuidado, sin pasiones. Porque, como usted lo dice, la prisión es la excepción, pero es una excepción dentro de lo más excepcional, que es el proceso penal como medida excepcional de la política criminal. Es decir, que es lo más excepcional posible. Sin embargo, en la práctica pasa todo lo contrario. No se ve como una medida excepcional. Entonces ahí es donde la comisión apunta. También los medios de comunicación y la opinión pública ejercen presión en ese sentido. ¿Por qué? Porque son los que están en contacto inmediato con la realidad judicial con ocasión de las medidas de coerción. Es decir, si hay un acto por excelencia útil para las noticias y los medios de comunicación, son las medidas de coerción, y acontece en un espacio de tiempo sumamente diminuto, incluso para comprenderlo. No hay forma de comprender lo que pasa en una medida de coerción si no se revisa cómo se decidió y no se valora entonces cada uno de los presupuestos que tomó en cuenta el juez o una de las características para imponerla. Por ejemplo, una persona que, bueno, tiene una vivencia ahí, el magistrado, ay Dios, se me olvida, hombre, amigo mío, de aquí del distrito, del servicio de atención permanente. Alejandro Vargas. Alejandro. Yo lo entrevisté en una ocasión y me dice, para mí es tan difícil yo ver a un muchacho que incurre en situaciones de violencia y de robo y de cosas así, pero que el drama es que ese muchacho está enfermo por su adicción a las drogas. Y yo sé que definitivamente yo enviándolo a la prisión, yo sé que ese problema no se le va a solucionar, pero no tengo la otra alternativa. Ese muchacho puede hasta quitarle la vida a alguien con sus actuaciones, pero si yo tuviera un centro del Estado, que hubiese una política, un centro para que ese muchacho recibiera asistencia de salud y pudiera curarse, pues entonces
pero definitivamente tengo que enviarlo a prisión donde yo estoy consciente como juez que no voy a solucionar el problema. O Es sea, así. y eso es un drama Claro, verdaderamente. O sea, mandar a un enfermo a la cárcel es un drama. claro, y coloca al juez en una posición difícil, a pesar de que el Poder Judicial tiene un proyecto de tratamiento bajo supervisión judicial, pero el detalle de ese proyecto es el apoyo al proyecto. Eso es Usted así. sabe que el Poder Judicial tiene una situación, vamos a decirle, Muy deficitaria. reducido, Sí, el muy... proyecto tiene su impacto, Sí, sin claro. embargo, eso debe extenderse al ámbito de todos los tribunales y así garantizar por lo menos algunas soluciones en lo inmediato por la velocidad del proceso, que no vayan orientadas a creer que la prisión preventiva es la solución del problema, que es ahí donde ha estado. Otro de los factores que señala la comisión es el hecho de que hay un discurso de mano dura de las autoridades. Y ese discurso de mano dura muchas veces hace que las autoridades estén colisionando en cuanto a la opinión con el Poder Judicial. Y uno lo ve recientemente en casos como ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial parecen tener un diálogo adecuado sobre las medidas de coerción. A veces quizás trascendiendo un poco lo que son sus funciones naturales. Y por último, algo que señala muy Porque se cuidan importante, más ante los medios de comunicación que se ante cuidan más. el debido proceso y Es la así. aplicación de lo que establece el Código Procesal Penal. Y entonces es como yo tengo en los medios de comunicación que van a decir de mí, y además el juez, si es benigno, si le dice, bueno, en vez de esto, la valla lo que está pidiendo, mándenlo para la Chirola, y entonces, bueno, si como juez entiendo que no, que esta persona puede esperar su proceso en su casa, es una situación bastante difícil. Claro, claro, y en efecto puede ser así. Hay evidencia de muchos procesos que los imputados han estado en libertad y se han desarrollado con éxito. Entonces no es la Normalmente, medida de la perdón, calidad. yo he puesto siempre desde el exdirector de INAPA, el ingeniero Holguín, él siguió su proceso desde su casa y Normal. enfrentó todo y fue siempre. Y en un juicio de fondo se le declaró inocente, o sea, los presupuestos acusatorios y probatorios que presentó el Ministerio Público no tenían ningún sustento y un tribunal colegiado determinó que no, que bueno, y para su casa. El caso Van Inter también, la mayoría También. de los imputados permanecieron en su casa Y hubo mientras, condenas. y hubo condenas, Es y así. una condena severa de 10 años de prisión. O sea que también hay que ver esas cosas, ¿verdad? Sí, hay que sacar a la ciudadanía de la cabeza que las medidas de coerción son un indicador de calidad del proceso. El hecho de que una persona esté en un establecimiento penitenciario con algunos meses de prisión preventiva no indicará o no indica que el proceso va a tener una mayor calidad y habrá un mejor desempeño de la justicia. Lo que indica esto es que en algún momento debió valorarse que había riesgos, como que no Claro. compareciera, no como se está viendo. Y tiene entonces cada uno de los actores que ayudar a que esto cambie. Otro aspecto que señala el informe es el de la defensa pública, que tiene una situación crítica, y es que el Precario. 80% de los procesos que entran con imputados que necesitan asesoría, asistencia legal gratuita, los tiene la defensa pública. De todo el sistema, la defensa tiene el 80%, sin que tampoco su situación presupuestaria cambie para mejorarlo. Ahí hay que decir que también que son profesionales, pero del más alto estándar Formados. formales, y hay que ver cómo una gran cantidad de jóvenes se entregan a esos procesos y lo viven y los argumentan y lo sufren y hacen un trabajo, eso es ejemplarizador, eso. Excepcional. Lástima que sea tan poco remunerado y tampoco por el asunto del presupuesto en sentido general Claro. de la justicia, pero yo he visto, he ido a audiencias donde hay pues defensores públicos y tengo que decir que la defensa en muchas ocasiones tiene mucho más calidad que cuando he visto otras que pues se contrata una Sí. asesoría, una defensa técnica privada, o sea, quizás es una falsa percepción que tengo. Sí, siempre ha habido la percepción de que la defensa tiene un nivel bastante competitivo con relación a la oferta privada. Y eso lo hace, bueno, eso es muy bueno en el Claro. sentido general. Solo que necesita esa proyección de sus funciones a partir de un apoyo y un mayor presupuesto, que sería lo interesante. ¿Cómo no? Bien, solicito la anuencia de Harold Modesto, como ya ustedes pueden ver, es un experto en todo lo que es el asunto judicial vertiente del aspecto penal. Él pues dirige el Observatorio Judicial Dominicano
Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de esta entrevista para seguir hablando de este tema y pues seguir profundizando entonces, porque lo importante no es establecer, diríamos, el diagnóstico, sino, bueno, pues, y cuáles son las medidas para poder corregir esa situación. Pausamos y vamos a hablar de eso después de estos consejos de mucho interés.